Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. En el vídeo de hoy vamos a estar comentando unas cuantas noticias bastante interesantes y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Así que bueno, en este caso vamos a revisar el calendario económico para ver pues qué noticias interesantes tenemos la semana que viene. La verdad es que hay unas cuantas, pero sobre todo con la que yo me quedaría o la que yo más pendiente voy a estar es la noticia del miércoles 10 de agosto, ya que tenemos a las 2:30 de la tarde hora española los datos del IPC en Estados Unidos. En un primer momento, como veis, la previsión es que caiga un poco el IPC respecto a lo que teníamos anteriormente. La previsión es de que sea de un 8,7%. Pero bueno, habrá que ver porque ya hemos visto cómo las anteriores previsiones, pues a pesar de que también se esperaba que fuesen menores, pues bueno, fue un poquito más de lo que se esperaba. Lo mejor en estos casos, como siempre, es esperar a ver la noticia, pero sobre todo lo digo para que tengáis en cuenta que el miércoles puede ser un día bastante volátil y que quizás pues lo suyo sería antes de esa noticia pues dejar de operar para ver cómo se resuelve todo y ya después vuelvo a operar tranquilamente. Pero bueno, esto es para el miércoles, así que todavía tenemos unos cuantos días por delante donde se puede operar con tranquilidad. Dicho esto, vamos a comentar también otra noticia. Y en este caso es un ejemplo de estrategia de hold por parte de un grupo de minería. En este caso, HAT8, o bueno, HAT8, imagino que será porque es de Canadá esta empresa, pues ha estado manteniendo sus bitcoins a pesar de las caídas. Mientras tanto, otros mineros como Core Scientific, Argo Blockchain o Riot Blockchain sí que han estado reduciendo sus tenencias. Pero bueno, como veis, cada minero tiene su propia estrategia y en este caso consideraron desde HAT8 que pues bueno, los beneficios que se obtuvieron en el pasado pues eran suficientes como para cubrir todo lo que son los gastos y en este caso les interesaba más holdear el Bitcoin que se está minando a estos precios para ya quizás más adelante venderlo pues a mayores precios, porque obviamente en algún momento tendrán que retirar parte de las ganancias para cubrir esos costes operativos. Entonces nada, simplemente era eso, un poco como curiosidad. Dicho esto, vamos a revisar cuál es la situación de Bitcoin. Vamos a revisar también, ya que no lo hice en el vídeo de ayer, lo hago hoy, en qué nivel cerró el gap. Tenemos el gap, o bueno, mejor dicho, se cerró los futuros en los 22.975, que eso nos dejaría pues un poco por debajo de donde estamos actualmente, 22.975. Bueno, un poco, bueno, en medio de lo que es este rango, así que yo creo que tiene bastante probabilidad de alcanzar esos niveles para la apertura del lunes. Sinceramente, no me parece que esté lejos, yo creo que en cualquier momento podría dar un movimiento bajista desde donde estamos ahora mismo y a partir de ahí cerrar el gap. Lo más probable es que después de ese cierre del gap es cuando comencemos a ver ya movimiento interesante en Bitcoin, porque bueno, sí que es cierto, la semana pasada tuvimos este evento, bueno, la semana pasada no, esta semana, que todavía estamos en domingo, pero tuvimos este evento que podríamos haber llegado a considerar el evento de sacudida, como os comentaba ya unos vídeos atrás. El problema ha sido que, bueno, después de esta sacudida hemos tenido el movimiento de recuperación con mucha fuerza, algo positivo, oportunidad de entrar en el retest, pero la cosa está en que nos ha pillado justo en fin de semana y por eso mismo no hemos tenido mucho movimiento y hemos estado prácticamente pues casi la mitad o más de ayer lateralizando en esta zona y luego tampoco es que haya habido mucho movimiento, o sea, es que estamos literalmente donde ayer, pero con un día más tarde. Entonces yo creo que la semana que viene sí que se podría ya decidir el movimiento de Bitcoin. Lo único que habrá que estar atentos a ver si no vemos alguna sacudida más, porque el que esté tardando tanto a mí personalmente no me gusta, pero bueno, también entiendo que es fin de semana y que suele estar los fines de semana más tranquila la cosa. Entonces, deberíamos de ver ya resolución de este movimiento, de esta estructura, la semana que viene desde mi punto de vista. Llevamos ya bastante tiempo, porque si no, si esto se siguiese extendiendo, significaría que estaríamos ante un movimiento más grande de lo habitual.
Estamos generando una causa que lleva tiempo y cuando esto sucede, pues el mercado tiende a generar luego movimientos aún más grandes. De todas formas, como os llevo diciendo en estas últimas semanas, la clave va a estar en caso de que tengamos una subida, sobre todo si conseguimos aceptar luego estos precios como un soporte, ¿vale? La zona de los 23.460 es una zona donde Bitcoin debería de soportar. Si no son los 23.460, la siguiente zona de soporte son los 23.240-50 casi. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento de ver una ruptura por la parte alta, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y no dejarnos llevar por las rupturas, ya que si se diese una ruptura alcista y tú no has comprado, el punto de compra deberías de buscarlo o bien en este retest o quizás si hay un poco más de penetración en lo que es el movimiento, podría incluso llegar a la zona de los 23.200, en este caso 250. La cosa está... Aquí es donde tú deberías de plantearte buscar compras si no compraste en la parte baja del rango, que hubiese sido lo óptimo. Porque si compras cuando el precio está subiendo y de repente te hace así, ¿vale? Te vas a quedar comprado en la parte alta del rango, cosa que nunca debes hacer, a no ser que se soporte y se consolide como un soporte la parte alta del rango, que pasaría de una resistencia a un soporte. Porque si no, en el otro caso, que es el que estaríamos viendo ahora, lo que estaríamos viendo es un evento de distribución, o sea, no un evento, un esquema. Porque tenemos este evento de sacudida igual que lo tuvimos en el pasado. Entonces, sobre todo, la clave va a ser las próximas rupturas sobre lo que son las zonas claves. Yo sobre todo vigilaría la ruptura o bien por la parte baja de los 22.680 o bien la ruptura de la parte alta sobre los 23.460. Es muy clave, o sea, y sobre todo para la continuación del movimiento, que es lo que buscamos, soportar tras la ruptura, tanto si va a la baja como si va al alza. A mí me da igual para dónde vaya. Nosotros somos traders y lo que tenemos que hacer es posicionarnos a favor del movimiento. Entonces, a pesar de que en un inicio podamos ver una acumulación, si nosotros no pudimos posicionarnos en el mejor sitio, bueno, mejor sitio igual podría haber sido, o podríamos valorar como la zona de la limpieza, pero aquí es muy complicado. A mí donde me gusta entrar es en los test, y aquí debería haber sido la entrada para buscar una posición en long. ¿Qué sucede? Que si tú no has entrado aquí, donde debes entrar es en el movimiento del romper y apoyar, y cuando apoya es donde tenemos que ver si nos da la oportunidad de consolidar ese apoyo, consolidar la resistencia como un soporte y a partir de ahí ir ya con el movimiento. Ojo, cuidado con el movimiento alcista porque tenemos una resistencia muy fuerte en el camino que comentábamos ayer también en el gráfico diario. Esta zona de los 24.250 es una zona muy peligrosa porque, como hemos visto en el pasado, hemos tenido dos tests en esta zona y ha rechazado además con bastante fuerza. La cosa está, si llegamos a romper esta zona con volumen, yo creo que podríamos tener una subida muy interesante hasta pues quizás los 28.920. O sea, a partir de ahí ya empezaríamos a entrar en la zona de peligro. Cuando digo zona de peligro es resistencia en este caso. Pero sí que hay un hueco bastante interesante porque, como veis, en esta última caída es que fue una caída directa. Y en caso de tener una subida de este estilo, esto deja una situación muy favorable, sobre todo para el esquema que estábamos viendo y analizando en pues time frames mayores, como podrían ser incluso el semanal. O sea, mirad aquí el movimiento lateral de Bitcoin, cómo ha estado pues prácticamente en un rango, y esto en caso de que se diese este movimiento alcista podríamos incluso barajar que esto ha sido el movimiento de sacudida para confirmar un movimiento de reacumulación. Si esto sucediese sería un signo súper alcista de Bitcoin. Obviamente tendría que, como siempre, reingresar en el rango, confirmar con el test, y aquí en el test sería donde nos podemos incorporar al movimiento alcista.
Para que eso suceda todavía queda mucho, así que paciencia, como siempre no os dejéis llevar por las emociones y operar pues lo que veáis en el gráfico. Siempre insisto, es muy importante que vosotros también hagáis vuestros análisis porque esta es la única forma de aprender, ¿vale? En el mercado hay que estar echándole horas y practicar. Entonces, bueno, en este caso veremos a ver la semana que viene qué movimientos se nos dan. Por el momento tiene más pinta de acumulación que de redistribución, pero habrá que estar, como os digo, muy atentos a ver si tenemos alguna limpieza por la parte alta, porque la liquidez no se ha movido de ahí. Y eso es algo que revisaremos más adelante en The Kingfisher, pero ahora vamos a revisar lo que es Bookmap para ver pues dónde están las órdenes. Hemos tenido en estos últimos minutos un movimiento bastante curioso, una pequeña sacudida podríamos decir, pero bueno, es en time frames muy bajos, nosotros, o yo al menos, no estoy operando eso. Lo que quiero que veáis es pues esto, ¿vale? Lo que estamos observando aquí, estas órdenes de compra que mantuvieron al precio en esta zona, no dejaron que cayese el precio, y a partir de ahí es donde han metido esta compra agresiva al mercado y el precio pues ha subido así de golpe muy rápido. Pero bueno, lo interesante sobre todo para vosotros, bueno, como siempre os digo, si queréis probar la herramienta tenéis el link en la descripción, pero si no queréis probar la herramienta por lo que sea, pues bueno, yo con lo que me quedo aquí, o con lo que deberíais quedaros aquí desde mi punto de vista, son con las zonas de soporte y resistencia por el volumen de órdenes que hay. La cosa está, veíamos como bueno, el precio estuvo subiendo aquí un poco, encontró aquí alguna resistencia un poco más fuerte, pero bueno, el precio no parecía tener tampoco demasiada fuerza. Lo que sí que vimos es, como os comentaba hace un momento, que en la zona de los 22.000, bueno, 23.000, ¿vale? En la zona de los 23.000 es donde hemos visto estas órdenes de compra intentando mantener al precio por encima de este nivel. Luego han metido este pequeño pump, pero bueno, creo que ahora mismo estas órdenes ya nos están quedando, o sea, es que se están retirando. Así que este soporte que teníamos en un inicio, ahora mismo deberíamos de descartarlo. Lo que estoy empezando a ver es como en la zona de los 23.470, más o menos, 440, 470. Aquí se están empezando a poner órdenes de venta, muy parecido a lo que hemos visto por la parte baja. Así que mucho cuidado en las próximas horas porque esto podría ser una zona de resistencia muy interesante. Bien, dicho esto, vamos a revisar también la versión web, a ver si podemos observar algo desde los diferentes exchanges, aunque en este caso creo que no hay mucha cosa, la verdad. Vamos a acercarnos un poco más para ver esto de cerca. Bueno, sí que vemos como en la zona de los 23.000 también había bastantes órdenes en el resto de exchange, no solo en los futuros de Binance, y como veis el precio estuvo retrocediendo, absorbió todas las compras que estaban por aquí y enseguida comenzó a rebotar. Pero aparte de eso, ahora mismo no estoy viendo nada. Donde sí veo es en los 23.500, como hay algunas órdenes de venta, podría ser una resistencia fuerte en el corto plazo, y de igual forma en los 22.500 tenemos compras. Son niveles psicológicos, con lo que bueno, es lo normal, ¿vale? No es ninguna zona clave desde mi punto de vista. Como veis aquí cerca tampoco tenemos nada como si teníamos hace algunas cuantas horas. Bueno, y ya para finalizar con el análisis de hoy vamos a lanzar el mapa de liquidaciones y vamos a revisar también los CVDs. Lo que estoy viendo en general es que por parte de Bitfinex y de FTX están descargando bastante spot. Veo ventas bastante agresivas. Y luego por parte de Coinbase y Binance están siguiendo al precio, así que ahí no habría nada que comentar. Y bueno, aquí tenemos ya el mapa de liquidaciones. Como veis, todavía queda mucha liquidez por la parte alta. Tenemos liquidez desde los 23.570 hasta los 29.930 prácticamente. Incluso un poquillo más arriba, en los 24.160 también tenemos un pequeño clúster que bueno, se podría unir y generar un clúster pues de toda esta zona, ¿vale? O sea, podríamos incorporarlo también a este que hemos comentado hace un momento. Y luego por parte de los long tenemos un poco de liquidez en los 22.800, pero donde empezamos a ver un poco más de liquidez es a partir de los 22.140. Luego tenemos, por ejemplo, en los 20.800 y 20.400, pero donde más liquidez hay desde mi punto de vista por parte de los long es en los 19.900. Eso teniendo en cuenta, obviamente,
pues que es lo que más cerca queda, porque más lejos, como veis, también tenemos más liquidez, pero como veis, pues este está, por ejemplo, en los 16.600, que a priori no deberíamos de llegar en las próximas 24 horas. Pero bueno, así es Bitcoin, algunas veces sucede, pero generalmente no, por eso es que yo me quedo normalmente con los niveles más cercanos, que serían los que se podrían alcanzar en las próximas horas. Así que nada, dicho esto, espero os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.